Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación para dar esta plática en el tercer coloquio de cuerpos académicos y grupos de investigación. Mi nombre es Rubén Becerril Borja y les voy a hablar acerca de extensiones al concepto de creencia común en racionalidad futura y pasada restringida. Bueno, en lo que consiste es, bueno, estamos haciendo investigación en lo que es teoría de juegos epistémica. ¿Qué es esto? Bueno, para empezar, ¿qué es la teoría de juegos? Rápidamente, bueno, la teoría de juegos es esta rama de las matemáticas donde se estudian situaciones en las que varios individuos toman decisiones y las decisiones de estos individuos en conjunto van a determinar cuáles son las utilidades que obtiene cada jugador. Entonces, aunque mi decisión es individual, bueno, pues va a afectar a todo el grupo. Básicamente, bueno, un juego, ¿qué es lo que necesita? Necesita estos tres elementos. Necesita un conjunto de jugadores que van a ser los individuos que toman las decisiones. Asimismo, vamos a necesitar un conjunto de decisiones para cada uno de los jugadores y también vamos a necesitar pues esta función de utilidad que me asigna cuál es el beneficio que obtiene cada uno de los jugadores basada en, bueno, las decisiones de todos los jugadores. Ahora bien, estos son los elementos básicos para algunos refinamientos que se hacen acerca de los juegos o para estudiar otras situaciones. Bueno, pues se pueden añadir algunas otras elementos a estos juegos, pero esto es lo básico. Bueno, además de esto, los juegos en general se pueden dividir en dos grupos de acuerdo a, bueno, cómo es que se toman las decisiones. Por una parte tenemos los juegos que son simultáneos. En estos juegos simultáneos las decisiones se van a tomar al mismo tiempo. Entonces nada más tenemos un periodo de tiempo. O bueno, se pueden modelar como si nada más tuviéramos un periodo de tiempo. Y en estas, bueno, los jugadores no saben nada acerca de cuáles son las decisiones que toman los otros jugadores. Entonces tienen que tomar su decisión sin tener más información acerca de lo que están haciendo los demás. Por otra parte, también tenemos los juegos dinámicos. Y en los juegos dinámicos, aquí sí las decisiones se toman en cierto orden, con, bueno, un cierto número de turnos, que, bueno, esencialmente lo que nos da es que los jugadores que toman decisiones más adelante pueden tener algo de información acerca de lo que están haciendo los jugadores anteriormente. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la diferencia principal entre estos juegos. En cualquiera de estas situaciones lo que queremos hacer es solucionar un juego y para solucionar un juego lo que queremos hacer es encontrar lo que se llama un equilibrio. Bueno, ¿qué va a ser en un equilibrio? Va a ser esta situación donde ningún jugador se quiere desviar de su elección actual si es que mantenemos todo lo demás constante. En otras palabras, bueno, si le diéramos la opción a cada uno de los jugadores de cambiar su decisión, dejando las decisiones de los demás fijas, tendríamos que ninguno de los jugadores decide moverse. ¿Okay? Entonces, esencialmente esa es la idea de un equilibrio. Y en teoría de juegos clásica, lo que usualmente se utiliza como solución es lo que se llama el equilibrio de Nash. Y bueno, este equilibrio de Nash tiene sus refinamientos de acuerdo a los diferentes juegos que se pueden estudiar o bien de acuerdo a ciertos refinamientos que se quieren hacer para hallar de alguna manera lo que se podrían considerar mejores equilibrios de Nash. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos ahí ciertas variaciones. Pero bueno, lo que a nosotros nos va a importar es más que nada estudiar lo que se llama la teoría de juegos epistémica. Bueno, es diferente a la teoría de juegos clásica en cuanto a que los jugadores no van a razonar acerca de lo que van a hacer los oponentes, sino que van a razonar acerca de una versión del oponente que ocurre en sus mentes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la teoría de juegos clásica lo que se tiene es que los jugadores van a realizar sus decisiones esperando que el otro jugador o que los oponentes, si son varios, decidan hacer exactamente eso que justifica la decisión que están tomando. Sin embargo, bueno, pues esto es pedir demasiado, dado que pues no podemos controlar lo que hacen los otros jugadores y si tienen varias elecciones entre las que pueden decidir, bueno, pues lo más probable es que no decidan necesariamente la que nosotros necesitamos para justificar. Entonces, bueno, ahí radica la diferencia en cuanto a que en la teoría de juegos epistémica lo que vamos a permitir es que los jugadores nada más razonen acerca de una copia de sus oponentes y con eso es suficiente para justificar sus elecciones.
Ahora bien, no puedo razonar que, bueno, pues esta copia va a decidir necesariamente lo que yo necesito para justificar mi elección, sino, bueno, pues le vamos a pedir que estas justificaciones que estamos pensando sean con elecciones racionales para mi oponente. Entonces ya estamos, bueno, cerrando un poco las posibilidades acerca de cómo justificarnos. Y bueno, como decía, bueno, esto no implica que el oponente necesariamente va a realizar esta elección que me justifica, pero solamente necesito que sea racional esa elección. Entonces, que sea una de las posibles elecciones para mi oponente. Bueno, ¿dónde se va a ver esta diferencia principalmente? Bueno, cuando los juegos son de 3 o más jugadores, se ve más que nada la diferencia entre la teoría de juegos clásica y la teoría de juegos epistémica. Porque, bueno, por algunas razones que voy a mencionar más adelante cuando trabajemos un poquito más cómo es que nos movemos entre la teoría de juegos epistémica y la clásica en cuanto a las soluciones que tenemos en cada una de ellas. Entonces, bueno, otra diferencia con esta teoría de juegos epistémica es que ya no consideramos lo que se llaman estrategias mixtas, que bueno, pues es esta manera de considerar más estrategias para poder garantizar la existencia de un equilibrio en teoría clásica. La manera de mover eso es, bueno, pues lo reemplazamos por lo que se llaman creencias, en las cuales, bueno, pues lo que vamos a poder tener son creencias randomizadas, es decir, yo puedo creer que mi oponente va a mezclar entre sus posibles elecciones y entonces, bueno, de esa manera yo tengo esta flexibilidad. Además de eso, bueno, a estas versiones mentales que tenemos de nuestros oponentes, bueno, le vamos a llamar diferentes tipos del oponente. Y de esta manera, bueno, vamos a tener pues las diferentes posibilidades que tenemos para mi oponente. Si tiene diferentes elecciones que son racionales, bueno, pues puedo pensar en diferentes tipos para mi oponente, cada uno de los cuales, bueno, pues tomaría una de estas decisiones racionales. Y bueno, estos tipos y estas creencias que tenemos van a formar en conjunto un modelo epistémico. Bueno, formalmente va a ser esto. Bueno, pues nuestro modelo epistémico va a estar formado por los conjuntos de tipos y estas creencias para cada uno de los jugadores, donde, bueno, pues vamos a tener un conjunto de tipos para cada jugador, que van a ser estas diferentes versiones del jugador de acuerdo a cada una de las elecciones que pueden realizar o usualmente de las elecciones racionales que puede realizar cada jugador. Y además vamos a tener una creencia que, bueno, va a ser una creencia para cada uno de los tipos del jugador, que me va a dar una, pues ahora sí que una probabilidad sobre las elecciones y los tipos de mis oponentes. Entonces, bueno, aunque aquí la definimos en R, bueno, en particular hay que definirla en 0,1. ¿Cómo definimos un concepto de solución en este marco teórico? Bueno, pues va a cambiar un poquito la manera de definir dicha solución. Entonces, bueno, el concepto esencial aquí en teoría de juegos epistémica es lo que se llama la creencia común en racionalidad, donde, bueno, pues lo que va a pasar es que los jugadores van a asignar probabilidad positiva en sus creencias solamente a aquellas elecciones y tipos de los oponentes que son óptimas para los tipos correspondientes de sus oponentes, dadas las creencias correspondientes de los oponentes. Entonces, bueno, luego lo que vamos a hacer es, ok, yo razono a un nivel, entonces a un nivel yo pienso, bueno, cuáles son las elecciones que son racionales para mis oponentes, entonces, bueno, ya con esas puedo justificar mis elecciones. Después de eso tengo que pensar en cuáles son aquellas elecciones que van a justificar las elecciones racionales que podrían hacer mis oponentes, las cuales van a justificar mis elecciones. Entonces, a dos niveles tengo que pensar cuáles son aquellas elecciones racionales que podrían hacer sus oponentes de los oponentes que yo estoy considerando. Entonces, bueno, a dos niveles tendremos que asignar solamente probabilidad positiva a aquellas creencias y elecciones que asignan probabilidad positiva a las creencias y elecciones de tipos de sus oponentes. Y bueno, esto se continúa iterando, entonces lo hacemos a 3 niveles, a 4 niveles y así hasta el infinito. Más o menos una idea similar a lo que se considera en teoría clásica, donde consideramos, bueno, lo que son mejores respuestas y, bueno, pues son las mejores respuestas a las mejores respuestas y así sucesivamente.
Entonces, bueno, una vez que iteramos una infinidad de veces, bueno, pues llegamos a que la creencia común en racionalidad, bueno, lo que va a requerir es que expresemos creencia en todos estos niveles de racionalidad, ¿no? Entonces, a todos los niveles yo tengo que poder justificar cuáles son las elecciones de, bueno, los involucrados. Y bueno, una elección para un jugador se va a poder realizar bajo este concepto si pasan dos cosas. Bueno, número uno, que existe el modelo epistémico en el cual el tipo de jugador va a expresar creencia común en racionalidad. Entonces eso es lo primero. Y segundo, bueno, pues que la elección que está siendo justificada por este tipo que expresa creencia común en racionalidad, también, bueno, esta elección es óptima. Es decir, bueno, pues es la mejor elección que podría tomar en esta situación. Entonces son esas dos cosas. Bueno, se separan porque el que sea óptimo no es parte del razonamiento del jugador, solamente, bueno, pues con el razonamiento vemos qué elecciones se pueden justificar, pero obviamente pues queremos justificar solamente aquellas que son óptimas. Bueno, esencialmente ese es como que muy por encima cuál es el concepto de solución que se utiliza para para muchas versiones de juegos en teoría de juegos epistémica. Y a partir de este, bueno, pues se han creado algunos refinamientos también. Entonces, bueno, algunos otros modelos así rápidamente, bueno, para juegos estáticos, lo que es creencia total común en respeto de preferencias y presunción de la racionalidad del oponente, que bueno, son maneras de refinar esta creencia común en racionalidad al pensar, bueno, pues también en cómo rankear las diferentes soluciones que encontramos de alguna manera. Entonces, bueno, pues es lo que se está haciendo en estos dos refinamientos. Y aparte, bueno, ese es un concepto muy estático, el de creencia común en racionalidad. Entonces, para juegos dinámicos, bueno, pues se adapta este concepto y dos adaptaciones que son bien conocidas. Es, bueno, la creencia común en racionalidad futura, donde la idea es que en cada momento del juego los jugadores consideran que sus oponentes de ahora en adelante van a ser racionales. Y bueno, la otra versión, creencia común fuerte en racionalidad. Aquí lo que se considera es que todas las decisiones que se han realizado durante todo el juego tienen que ser racionales. ¿Ok? Eso lleva a ciertas situaciones que, bueno, esencialmente nos van a dar pie al concepto de solución que nosotros queremos trabajar. Bueno, lo que pasa esencialmente con creencia común fuerte en racionalidad es que si en algún momento alguna decisión no se puede justificar que sea racional, lo que eso genera es que en el juego entonces ya cualquier decisión es válida, dado que ya se perdió esta racionalidad fuerte. Entonces, bueno, ese es digamos, el defecto de este modelo. Por otra parte, bueno, en la creencia común en racionalidad futura, nunca se pierde esta racionalidad. Sin embargo, bueno, pues ya no se ve hacia atrás y si en el pasado se realizó alguna decisión que no era racional, bueno, pues ni modo, se continúa hacia adelante viendo y esperando que todo lo que sigue sí sea racional. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras cada una de estas. Lo que quisimos hacer, bueno, pues fue encontrar algo en medio que nos permitiera, bueno, pues pensar un poco acerca de lo que está pasando anteriormente y por lo tanto, bueno, que pudiéramos eh, considerar, bueno, qué decisiones se han tomado antes para nuestros oponentes y a partir de esta información también, bueno, pues poder hacer algunas decisiones adicionales. Principalmente, bueno, donde se va a ver esto es en juegos donde se tenga información incompleta y es a donde este concepto sí se diferencia de lo que es este concepto de creencia común en racionalidad futura. Entonces, bueno, antes de esto, bueno, rápidamente nada más para juegos dinámicos hay algunos elementos adicionales, dado que, bueno, pues para modelarlos, pues ya no basta con solamente verlos en una tablita, como solamente los juegos estáticos se hacen, sino que, bueno, pasamos acá al caso dinámico, donde, bueno, vamos a tener un conjunto de historias no terminales, que, bueno, son sucesiones de estrategias que se van tomando durante el juego. Entonces, bueno, pues diferentes decisiones se van tomando a lo largo del juego y, bueno, pues esta sucesión me va a dar cómo es la historia del juego. ¿Ok?
Si en algún momento ya no se tiene una elección que se tenga que realizar, entonces bueno, pues esta historia ya se va a considerar lo que es una historia terminal. Entonces bueno, pues tenemos nuestro conjunto de historias terminales. También, bueno, vamos a tener en cada uno de estos puntos de decisión que los jugadores van a tener lo que se llama un conjunto de información, que esencialmente lo que me va a dar es, pues, ahora sí que, valga la redundancia, qué información tiene cada jugador, ¿no? Lo que puede pasar es que a pesar de que algunos jugadores antes tomen decisiones, pues puede ser que yo no, si mi oponente toma una decisión entre A y B, puede ser que yo no me entere de cuál de esas dos decisiones tomo. Entonces, bueno, pues mi conjunto de información pues contiene varios nodos donde podríamos estar, pero a mis ojos pues yo no puedo diferenciar acerca de cuál de estos nodos de información estoy. ¿Ok? Entonces, esencialmente eso es lo que me contiene estas colecciones H. Y bueno, pues me contienen estos conjuntos de información que van a ser, bueno, cada uno de estos conjuntos de información va a ser conjuntos de historias para los jugadores. ¿Ok? Además, bueno, pues en cada una de estas historias voy a tener ciertas decisiones, dependiendo de en qué punto del juego me encuentre, pues son las decisiones que yo puedo tomar. Entonces, bueno, pues cada jugador va a tener algunas decisiones disponibles en cada conjunto de información. Y bueno, modificamos un poquito cómo se calculan las utilidades, en donde, bueno, lo que se considera es nada más cuál es la historia terminal a la que llegamos. Entonces, de esta manera, bueno, pues no necesitamos estar considerando todas las elecciones como tal, sino, bueno, simplemente, bueno, estas elecciones me van a llevar hacia cierto camino y, bueno, pues este camino, esta historia, pues me va a decir en qué concluye y por lo tanto puedo yo decir qué utilidad es la que obtendrían los jugadores. Entonces, esencialmente, bueno, pues es nada más adaptar la función de utilidad a este marco. Y bueno, en este caso el modelo epistémico consiste en, bueno, estos conjuntos de tipos son esencialmente lo mismo. Y bueno, estas creencias que lo único que cambia es que, bueno, pues van a ir dependiendo también de cuál es el conjunto de información en el que nos encontremos para que nosotros podamos asignar las creencias correspondientes. Bueno, el concepto que nosotros queremos manejar pues es este concepto de creencia común en racionalidad futura y pasada restringida, que está basado, bueno, pues en el trabajo de Andrés Perea del 2014, bueno, el que es creencia común en racionalidad futura, que ya habíamos comentado anteriormente. Y como les decía, bueno, la idea es considerar cómo se llegó a cada conjunto de información además y razonar acerca de cuál es la optimalidad de las posibles selecciones previas, porque tal vez ahí hay información adicional que se está perdiendo. Entonces, bueno, esencialmente, bueno, tenemos aquí la definición de racionalidad futura, que bueno, esencialmente lo que es ver en los conjuntos de información que están en el futuro, ver que las estrategias que se están eligiendo, bueno, pues sean tales que me dan la mayor utilidad posible entre las estrategias que tengo disponibles en algún momento. De acuerdo, claro, a la creencia que estemos considerando. Entonces, bueno, además de esto, bueno, vamos a tener que un tipo cree en la racionalidad futura de los oponentes, bueno, si es que eso se cumple para todos los oponentes posibles que estén más adelante. Entonces, bueno, eso es esencialmente lo que vamos a tener. Además de esto, bueno, un modelo epistémico, bueno, va a necesitar también de esta manera, bueno, para cada tipo vamos a tener que definir estos niveles que habíamos visto antes. Entonces, bueno, pues se definen de esta manera. Ok, a un nivel, bueno, pues tienes que expresar creencia en la racionalidad futura de los oponentes. A dos niveles, bueno, pues cada uno de los oponentes solamente asigna probabilidad positiva a aquellas elecciones de sus oponentes que expresan creencia de orden 1 y así sucesivamente para todos los niveles. Entonces, bueno, en general, pues para K niveles, ahí está la definición. Y también vamos a tener una creencia común en racionalidad futura si es que, bueno, pues se expresa esta creencia en todos los niveles. ¿Ok? Bueno, además de esto, se le va a añadir la parte de racionalidad pasada restringida, que en lo que consiste es esencialmente, bueno, pues ver qué es lo que pasó también anteriormente y ver cuáles son aquellas decisiones anteriores o sea, aquellas decisiones anteriores que consideramos que pueden ser racionales para nuestros oponentes, restringidos a que nada más tenemos que considerar aquellas decisiones que nos llevan al conjunto de información en el que nos encontramos ahorita.
Esto es necesario, necesitamos restringir cuáles son las elecciones que tenemos que ver anteriormente, porque, bueno, es bien conocido que si vemos hacia atrás sin ninguna restricción, existen juegos donde no hay manera de decir absolutamente nada acerca de, bueno, de la racionalidad de los jugadores. Entonces, al restringir nada más aquellas elecciones que sí nos llevan al conjunto de información en el que nos encontramos, entonces, bueno, pues sí podemos decir algo acerca de la racionalidad de las elecciones de los oponentes. Entonces, bueno, de igual manera, bueno, se define esto para cada jugador que sea oponente y bueno, lo que buscamos es que sea para todos los oponentes, que, bueno, que creamos en la racionalidad pasada de todos los oponentes. Y además de esto, bueno, pues vamos a estar pensando también otra vez por niveles. Entonces, bueno, un tipo va a expresar creencia de orden 1 si es que cree en bueno, en racionalidad pasada restringida, si es que cree en la racionalidad pasada restringida de los oponentes. A nivel, bueno, a orden 2 es si cada conjunto de información, estos tipos solamente asignan probabilidad positiva a tipos de los oponentes que también, bueno, van a expresar creencia de orden 1 en racionalidad pasada restringida. Entonces nos vamos a 2 niveles y así sucesivamente vamos subiendo. Y bueno, pues también vamos a querer que la creencia común en racionalidad pasada restringida, si es que, bueno, en todos los niveles estamos expresando creencia de orden bueno, para todos los niveles. ¿Ok? Y bueno, lo que hacemos es juntar todas estas definiciones y entonces una estrategia para un jugador se puede elegir racionalmente bajo este concepto de creencia común en racionalidad futura y pasada restringida, y además, bueno, añadimos creencia común en actualización bayesiana para también, bueno, considerar actualizaciones durante el juego. Si es que, bueno, podemos definir este modelo epistémico y algún tipo para el jugador y tal que, bueno, pues esta elección SI es óptima para este tipo TI y esto ocurre para todo conjunto de información que esté en esta estrategia. Okay, entonces, bueno, esencialmente esa es la idea muy por encima. Algunas cosas que se conocen, bueno, número uno, que siempre se puede encontrar una estrategia que se puede elegir bajo este concepto de solución. ¿Por qué? Bueno, pues porque se sabe que todo juego tiene una solución bajo el concepto de racionalizabilidad propia. Y bueno, lo que hemos encontrado es que si lo escribimos en forma normal nuestro juego dinámico, bueno, pues se pueden encontrar las soluciones en este concepto estático y esas soluciones en el concepto estático siempre se pueden elegir en el juego dinámico bajo nuestra solución. Entonces, siempre se puede encontrar una solución. Más aún, bueno, se tiene un algoritmo para encontrar dichas soluciones. Es un poquito enredado cómo funciona esto, funciona más como un ejemplo, pero bueno, se tiene también el algoritmo para encontrar dichas soluciones. Y bueno, el teorema principal es, bueno, pues precisamente mostrar que dicho algoritmo, si nos encuentra las elecciones que podemos hacer bajo, o bueno, las estrategias que podemos elegir bajo nuestro concepto de razonamiento. Entonces, bueno, y que son, bueno, precisamente aquellas estrategias que van a sobrevivir el algoritmo que teníamos anteriormente. Bueno, ¿cuál es la investigación en curso que estamos realizando ahorita? Bueno, aparte de que ya tenemos este concepto de racionalidad, bueno, lo que queremos hacer es considerar juegos estocásticos, es decir, bueno, pues cambiar nuestro modelo en el cual estamos trabajando, para los cuales, bueno, queremos implementar nuestro concepto de solución. Entonces, bueno, obviamente lo primero es, bueno, considerar soluciones descontadas, porque en estos juegos estocásticos no tenemos un horizonte de juego, entonces tenemos una infinidad de elecciones que se realizan durante todo el juego. Y bueno, lo que se esperaría es encontrar pues precisamente la existencia de estas soluciones y de preferencia, bueno, pues que estas fueran estrategias estacionarias. En otra línea también, bueno, pues como les decía, hay una equivalencia entre los juegos en la teoría clásica y en la teoría epistémica, porque podemos relacionarlos mediante lo que se conocen como suposiciones de creencias correctas. Esencialmente lo que eso nos dice es, bueno, que tenemos que decir, bueno, cómo estas creencias van a, bueno, esta suposición de creencias correctas es precisamente que tenemos que suponer que esta copia que me estoy imaginando tiene que ser tal que bueno, pues que crea que precisamente va a realizar aquellas decisiones que
bueno, que el jugador realmente va a tomar. Entonces, bueno, pues es esa suposición adicional que tenemos que forzarle para este juego. Y eso principalmente, bueno, nada más para 2 jugadores. Para 3 jugadores, además hay que hacer otra suposición adicional acerca de que, bueno, pues 2 jugadores ven a un tercero de la misma manera. Entonces, bueno, son suposiciones adicionales que hay que considerar para ver, bueno, cuál es el concepto de solución correspondiente al que nosotros estamos proponiendo en la teoría de juegos clásica. Ver si es que, bueno, pues ese concepto existe y si es que existe, bueno, pues si es diferente al que se obtiene nada más fijándonos en creencia común en racionalidad futura. Y bueno, además de esto, bueno, ya que se tengan estas 2 partes, bueno, pues tratar de hacer esta equivalencia también para juegos estocásticos de la solución que se encuentra en el primer punto, bueno, una vez que la encontremos. Además de esto, bueno, en la primera línea, pues lo que ya se puede ver es que, bueno, se puede extender el trabajo que hicieron Andrés Perea y Arkady Pretechinsky en un artículo del 2019, donde, bueno, lo que consideran es este concepto de creencia común en racionalidad futura para tratar de estudiar estos juegos estocásticos. Y bueno, ahí lo que se consideran son juegos estocásticos con una cantidad finita de estados y una cantidad finita de elecciones para cada jugador en cada uno de estos estados. Lo que sí es, bueno, la importancia de las diferencias entre estos dos juegos, como ya había mencionado, entre estos dos conceptos de solución, es que la diferencia es cuando tenemos juegos con información incompleta. Entonces sería considerar, bueno, pues estos juegos estocásticos donde haya información incompleta. Eso diferencia, bueno, pues lo que se ha hecho anteriormente, porque, bueno, se habían considerado en este artículo solamente juegos donde la información es completa. Y por otra parte, bueno, esto que les comentaba acerca de relacionar soluciones clásicas y epistémicas, donde, bueno, pues sabemos que los conceptos de solución en teoría epistémica son menos restrictivos que los conceptos en teoría clásica, y esto es debido a esta falta de suposiciones adicionales acerca de las elecciones reales de los jugadores. Y como mencionaba, bueno, pues que en el caso de 3 o más jugadores hay que considerar también suposiciones acerca de lo que 2 jugadores piensan acerca de un tercero, porque esto tenemos que suponer que los 2 jugadores tienen que considerar lo mismo acerca de un tercero. Esa es una suposición implícita dentro de lo que es el equilibrio de Nash. Entonces, bueno, de esta forma, pues tratar de encontrar la equivalencia entre los conceptos de solución. Ahora sí que hay que encontrar cuáles son exactamente estas suposiciones adicionales para nuestro concepto de solución. Y bueno, pues ya nada más para terminar, estas son las referencias. Como les decía, bueno, pues es el trabajo que realicé con Andrés Perea en el 2020 acerca de este concepto de solución. Y bueno, lo demás, la segunda referencia es, bueno, pues el libro de Andrés acerca de teoría de juegos epistémica para darnos una entrada a esta versión de la teoría de juegos. Y los otros 2 artículos, bueno, pues son el trabajo que ha realizado en esto, lo que es creencia en racionalidad futura y también, bueno, pues este estudio acerca de los juegos estocásticos. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación.